Carta a Santiago, capítulo 1, verso del 2 en adelante. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. Dice, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte, ¿qué dice? Nada. Siéntese, por favor, en esta tarde. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de leer la carta a Santiago? Levante su mano, por favor. Bien. Otra vez, levántela. Quiero ver, a ver cómo anda el pueblo. Bien. Aquellos que no la han leído, les recomendamos que lo hagan, hermanos. Porque la carta a Santiago es una carta muy importante para la fe cristiana. Su contenido es un poco diferente a las demás cartas. Y es porque esta carta no trata específicamente el tema que vivieron muchas de las otras iglesias, como por ejemplo la persecución, como por ejemplo las corrientes doctrinales que se empezaban a ventilar en el inicio de la iglesia inicial, sino que esta carta en sí va dirigida a una iglesia, a la iglesia de Jerusalén en particular, que ya había pasado tiempo, ya había sido formada, ya había líderes, ya había hermanos maduros, pero estaban entrando en una etapa de sus vidas en donde después de pasar por esa inicial vida cristiana, ahora empezaron a vivir unos momentos diferentes, que es precisamente los momentos de las pruebas. Cuando hablamos de las pruebas, por lo general, es un tema a veces muy personal. Es un tema que cada quien lo digerimos de diferente manera, cada quien lo experimentamos de diferente magnitud, pero lo interesante de esta carta y del capítulo 1 de la carta de Santiago a la iglesia es precisamente los consejos que le da a una iglesia que está padeciendo precisamente pruebas. Por ello yo le he puesto por tema este mensaje de día de hoy, Dios y las aflicciones. Saben, hay un concepto aquí en la gran mayoría de las versiones, principalmente la versión 60, y es que la versión 60 sostiene en el castellano la palabra pruebas. Y por lo general la palabra pruebas se asocia a estados en la fe cristiana por ahí en donde pareciera ser que Dios nos pone a ver cómo anda el espíritu de cada creyente. Sin embargo, en esta ocasión, cuando leemos la carta a Santiago particularmente, perdón que utilice nuevamente este concepto, hermanos, el griego, que es el idioma original en donde fueron escritas las cartas, esta parte de la Biblia está traducida de una manera más concreta al mensaje de ahora, que tiene que ver específicamente qué es lo que Dios produce en el corazón de los cristianos cuando están creciendo en Él y padecemos por esas etapas llamadas aflicciones. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente la palabra que se emplea aquí, pruebas, significa del griego peirasmos. Y la palabra peirasmos en sinónimo significa pruebas, pero significa atribulaciones o tribulaciones, pero también significa aflicciones. Una manera de decir, las pruebas que vienen de parte de Dios, por lo general, aunque son buenas para nosotros, de acuerdo a la Biblia, por lo general tienen una connotación muy peculiar. Y es que afligen. Es que en ocasiones, por nuestra condición humana, atribulan. Y esta es una parte en la fe cristiana, hermano, en donde sinceramente muchos no estamos muy de acuerdo, quisiéramos evitar. Porque es muy sencillo experimentar la etapa de la fe cristiana en donde sentimos la protección de Dios, el abrazo de Dios, el consuelo de Dios y empezamos a experimentar esos buenos sentimientos, esa buena parte de la fe cristiana. Sin embargo, cuando se habla de las pruebas o de las aflicciones como definición, es una de las partes que personalmente hablando, hermano,
es muy importante que los hijos de Dios comprendamos qué es lo que sucede cuando nosotros como hijos de Dios empezamos a vivir la fe cristiana y vienen esas aflicciones. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia de Jerusalén, a quien fue escrita esta carta inicialmente, cuando uno lee todo el capítulo 1, el autor no está tratando asuntos de corrientes doctrinales erróneas, como lo hizo Pablo, como lo hizo Juan, como lo hizo Pedro, no. No está tratando asuntos tampoco de persecución, en donde le dice a los cristianos, perdonen a los que los ofenden, si los expatrian, ustedes pongan en sus enemigos en las manos. No. Él está hablando específicamente con un estado en una iglesia cristiana, en donde ahora los creyentes estaban pasando en su crecimiento en Dios por aflicciones, por pruebas. Y sabe, yo le quiero compartir una definición muy propia, acorde a esta carta, lo que son las aflicciones que vienen de parte de Dios. Y dice de la siguiente manera: son experiencias de carácter espiritual, material, emocional y física que se experimentan por medio de la aflicción que Dios produce o permite para fortalecer nuestra fe, purificar nuestra confianza en Él y para madurar nuestro carácter, el cual tiene como propósito continuo el desarrollar un carácter como el de Cristo. En otras palabras, cuando Dios utiliza las pruebas, las aflicciones que vienen a nuestra vida, ya sea porque Él las permita o ya sea porque Él está provocándolas en nosotros, hermanos, es correcto decirlo, y ahorita lo vamos a ver con la Biblia, más que verla como un estado de dolor, un estado de tristeza, un estado de desesperación, un estado de injusticia, un estado de confusión, debemos de más bien dicho verlas como que todas ellas apuntan a que vayamos a la medida del varón perfecto. Todas ellas apuntan a que vayamos madurando como hijos de Dios. Todas ellas apuntan, hermano mío, a que Dios está en el asunto, pero está con el firme objetivo de hacer mejor de nuestras vidas hacia Él. Así que cuando viene la pregunta, ¿será posible que Dios pueda afligir a un creyente? Muchos creyentes no creen esto. Dicen que no tajantemente, porque dicen cómo es que Dios permite que un creyente pueda ser afligido. Pero en realidad, aunque emocionalmente hablando, hablamos del amor de Dios y que hay cosas que Dios no permite que vengan a nuestras vidas o que Él mismo no provoca, en realidad hay que ser más cautelosos porque la Biblia sí enseña este concepto. Y quiero utilizar el Salmo 119, 71 y dice de la siguiente manera: me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Este salmo, este verso, esta porción pertenece, dicen los historiadores, que pertenece al salmista David, que cuando él estaba haciendo en la parte de su vida donde su hijo Absalón le dio un golpe de estado, David, lejos de verlo como una traición de parte de su hijo, David comprendió que en realidad Dios estaba en el asunto. Y se había afligido tanto su corazón, dice, que volvía a entender que me hacía bien ser afligido por Dios. Y no solo eso, hermano, sino también hay bases bíblicas, más bases bíblicas. Otro personaje es, por ejemplo, Abraham. Dice claramente Génesis 22:1, dice, y es la versión más popular, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Sabe por qué Dios le habló a Abraham? Claro, pastor. Aquí la castellano dice que le habló para probarlo, ¿sí? Pero en realidad el proceso de la prueba no era nada más y nada menos que aflicción. Porque lo que le había pedido Dios a Abraham no tenía que ver con que lo fuera a premiar a subir a aquel monte. No tenía nada que ver aún con que Dios le fuese a dar algo importante allá arriba, todavía no. En ese momento tenía que ver que el siguiente verso es cuando le dice: porque quiero que me des a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Así que cuando hablamos en la fe cristiana, si Dios puede afligir a un cristiano, utiliza la aflicción como un recurso para medir nuestro corazón, para madurar nuestro corazón, para hacernos crecer, la respuesta tajantemente es sí. Y aquí mismo voy a responder.
¿Cómo sé cuando Dios me aflige y cuando es la consecuencia de mis actos? Porque yo le voy a decir una cosa, entre la aflicción y la consecuencia de nuestros actos, en realidad son muy parecidos. No podemos decir, es que Dios me está afligiendo. ¿Por qué? Pues porque el IRS me encontró que estaba haciendo fraude. No. No, Dios no te afligió. No. Tú actuaste indebidamente. Es que ese policía me castigó y yo sé que Dios me estaba afligiendo cuando me llevaron a la cárcel. No. No, tú interpusiste algo y cometiste una imprudencia. Eso es la parte cuando realmente entendemos que la aflicción no es producto de Dios. ¿Cuándo entonces es la aflicción producto de Dios? Cuando en el caso de estos dos hombres, en el caso de David, David estaba guardando su corazón y él no tenía nada en contra de sus hijos. Lo que había hecho Absalón lo había hecho por cuenta propia. En otras palabras, lo que había sucedido en la vida de su hijo es que su hijo quería tomar una ventaja que no le correspondía. Y David entendió que eso que estaba sintiendo, ese dolor que estaba experimentando, esa traición, esa minimizar al rey de Israel, él entendió que todo lo estaba abocando a volver a direccionar su corazón hacia Dios. Y en el caso de Abraham es un caso muy similar, porque la vida de Abraham refleja la vida de un hombre definitivamente que estaba creciendo en la fe, pero que hubo un punto en donde no es que Abraham fuera un incrédulo o un hombre de poca fe, no. Es que Dios ya lo había puesto en un proceso en donde Abraham era necesario que él madurara más de la cuenta. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando nosotros somos probados o afligidos por Dios, generalmente Dios utiliza, brevemente le voy a decir, qué escenarios utiliza Dios. Y espero que usted y yo nos podamos identificar. 1, Dios utiliza posesiones que tenemos. A veces Dios utiliza las posesiones que nosotros tenemos para afligirnos. Una manera de decir algo que yo compré, algo que yo tengo, algo que es mío, algo que es de mi propiedad, que inclusive yo invertí años. A veces Dios utiliza esos recursos para afligirnos. 2, la pérdida de la salud. A veces hay personas que en la fe cristiana dicen, tanto que me cuido, tanto que guardo mi cuerpo y de repente llegan enfermedades. Y a veces decimos, pero ¿por qué a mí? Pero es que también Dios utiliza las enfermedades para afligirnos. Y ahorita vamos a llegar a esa conclusión. Siguiente, la pérdida de un trabajo. Fíjese que Dios también utiliza a veces la pérdida de un negocio, de un trabajo, para probarnos. Siguiente, la oposición de seres queridos. Los que aparentemente todo está bien, pero de la noche a la mañana, como decimos por ahí, les cambia el carácter. Pero más mismo, ¿sabe a quién más Dios usa también? Al diablo. Y todo esto está basado en la vida de Job. Cuando leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de la vida de Job, había una conversación en el cielo que solo Dios y Satanás sabían, pero que en la tierra estaba a punto de tomar vida. Y lo primero que le llegó a la vida de Job fue precisamente la aflicción, que en realidad era la prueba de parte de Dios, de la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus propiedades, la pérdida de su salud, la traición y el dolor que le causó su esposa utilizar esa frase. Pero sobre todas las cosas, quien había puesto su mano ahí para llevar a cabo todo ese dolor, toda esa prueba que había venido sobre la vida de Job, había sido el mismo Satanás. Así que cuando un cristiano pasa por los momentos en donde se pregunta, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, ¿en realidad Dios está en el asunto? La respuesta es sí. Dios siempre ha estado ahí. ¿Y por qué lo digo? Precisamente porque el mismo Job, con el paso del tiempo, mientras estaba entendiendo que aunque él no estuvo allá arriba en el cielo, entre lo que Dios y Satanás estaban hablando, Job lo pensó y lo expresó y dice Job 23:10. Mas él conoce, dice, mi camino. Es una manera de decir, él sabe que yo no he hecho nada malo. Se le hace famosa esa frase, hermano. Señor, ¿qué hice para merecer esto? Pero mire lo que dice Job. Me probará, se refiere a Jehová. Dice, y saldré ¿cómo? Como el oro. Una manera de decir, Dios me está afligiendo, Dios me está probando, pero como Dios está en el asunto, al final del día voy a ser mejor de lo que era antes. Y esta carta de Santiago que acabamos de leer, estos versos, nos va a ayudar en la fe cristiana a responder precisamente
cómo es que Dios está en las aflicciones, hermanos. Y precisamente surge la pregunta, como hijos de Dios, ¿cómo debo de interpretar los tiempos de aflicción? Si abra su Biblia y quédese en Santiago capítulo 1, porque ahí están las respuestas. Y dice de la siguiente manera, hermanos míos, escribe Santiago, dice, considérense como dichosos. Ah, caray, pastor. O sea que cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, me debo de sentir privilegiado, alegre, contento. No. Es que ¿sabe qué? Hay algo que en la fe cristiana vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Y es que separamos la diferencia entre lo que sentimos y lo que creemos. Cualquier persona cuando está viviendo momentos que le incomodan, momentos que le afligen, momentos que le pueden dañar, momentos que le traen desventaja, cualquier persona es muy natural que tiene la tendencia a entristecerse, tiene la tendencia a molestarse, tiene la tendencia a confundirse, cualquiera, es lo muy natural. Pero aquí le dice Santiago a la iglesia y a los creyentes y les dice, cuando vengan las aflicciones, dice, considérense privilegiados. Mire, le voy a explicar brevemente cómo es que este verso, esta porción de la Biblia, la debemos de digerir y atarla y clavarla en la tabla de nuestro corazón. Las aflicciones, cuando la Biblia dice considérense dichosos, es como los estados de coma. Fíjese qué ilustración le voy a dar. Aquellas personas que hemos tenido algún familiar o que hemos sabido de algún ser querido que se encuentra en estado de coma, es muy natural que cuando no conocemos lo que es en sí el estado de coma, es muy natural que lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Que no se vaya a la luz blanca, ¿verdad? Que no siga la luz. Porque entendemos que la palabra o el concepto estado de coma, médicamente hablando, es como que la persona ya prácticamente está agonizando y está a punto de morir. Pero yo voy a decir una cosa, médicamente hablando, no siempre es así. El estado de coma en realidad se le conoce como un estado de sueño profundo, que cuando es inducido por los doctores, dice que tiene una finalidad, y es que la intensidad, el dolor, lo que esté padeciendo, en este caso el enfermo, cuando los inducen en el estado de coma, se dice que neurológicamente hablando, el cerebro no está en un estado de cansancio, adormecimiento, o un estado profundo de sueño, como ellos llaman, que dice que el hombre o el ser humano que está ahí empieza a quedarse pero tan cansado, tan dormido, que no siente el dolor. Y por eso los inducen en coma en ocasiones. Es como cuando tú llegas a tu casa y de repente llegas tan cansado que te quedas dormido. Y de repente pasan cosas así a un lado de la casa, ¿verdad? No sé, chocaron, se embarró. ¡Ay! Y todos los que estaban despiertos, ¡ay! Salen corriendo, ¿verdad? Y usted estaba tan dormido que usted dice, ni cuenta. Porque en realidad cuando decía Santiago, bienaventurados o dichosos, ¿cómo debes de reaccionar cuando vengan aflicciones? Él se refiere que el Hijo de Dios, lejos de verlo como una desgracia, como una confusión, como un cansancio, como un tormento, como una tribulación, dice, velo como una oportunidad que Dios te está cuidando, que Dios te está protegiendo, que Dios está induciendo en ti para que realmente no veas lo que va a suceder. Y sabes, hermano, esto es bueno para la fe cristiana, porque mire cómo dice otras versiones, dice que les dará gran alegría. En otras palabras, los cristianos de aquellos tiempos, cuando venían las aflicciones, cuando venían las pruebas, les decía Santiago, espérate, antes de que renuncies y que digas que Dios no te ayuda, antes de que te canses y digas que ya no vas a orar más, antes de que te sientas que Dios se olvidó de ti,
Velo como esto, velo como si Dios en realidad está manifestando este tiempo para que te alegres. Está manifestando este tiempo para que en tu corazón despierte el sumo gozo. Está manifestando en ti este momento para que te sientas feliz. Hermano, yo sé que esto no es fácil. Yo sé que esto no es para decir amén. Yo lo sé. Porque yo sé perfectamente lo que es también estar en la aflicción. Y yo sé que en la aflicción nadie se goza. En la aflicción no queremos que nos hablen. En la aflicción no escuchamos a nadie más que al diablo. En la aflicción lo que menos queremos es que nos digan Dios está contigo. Pero ahorita que usted está aquí sentadito y que posiblemente ya se olvidó de los problemas, que espero y así sea, ¿verdad? Ahorita es el mejor momento para decirle a usted y a mí que cuando venga esa aflicción, en vez de que volvamos a ese estado de confusión, a ese estado de desesperación, a ese estado de tristeza, mejor lo cambiemos y digamos, en realidad Dios me está protegiendo. En realidad Dios me está guardando. Y yo me voy a sentir contento y alegre. Porque muchas de las veces, hermano, ¿sabes por qué vienen esos momentos a tu vida? Porque si no nos detiene Dios o Dios no produce ciertas cosas, a veces más adelante van a haber cosas que verdaderamente van a estar fuera de nuestro alcance. Que verdaderamente van a crear una tragedia mayor. Que verdaderamente van a perjudicar más nuestro corazón de lo que Dios lo protege, lo está haciendo. Y Santiago le decía a la iglesia, no vean las aflicciones, no vean las pruebas como un acto de tristeza. Gózate. Gózate. Gózate así como cuando... ¿Quiénes han tenido ese momento al venir a la iglesia, hermano? Que vienes con necesidad, vienes con cargas y de repente dices, en este canto voy a descansar. Y elevas tu voz, levantas tus manos, te vienes al altar, cantas. Y hay como que un efecto agridulce, un sentimiento que se mezcla. Sabes que ahí está el problema, sabes que ahí está la dificultad. Pero tú tomaste la decisión de adorar a Dios. Tú tomaste la decisión de decir que Él sigue siendo bueno. Tú tomaste la decisión de creer que Él está contigo. Y en tu interior, aunque esos dos efectos están ahí, por lo general sucede que es mayor la presencia de Dios. Que la presencia de Dios termina formando un bálsamo en nosotros y nos da una paz, una tranquilidad y hasta una alegría. Que hasta cuando a veces salimos de la iglesia, del culto, decimos, ¿por qué estaba triste? Y luego viene el recordatorio y decimos, bueno, pues que Dios sea conmigo. Porque precisamente el escritor Santiago le decía a la iglesia, lejos de ver las aflicciones como un momento de problemática, velo como una bienaventuranza. Es como aquel mal chiste. Dice que una vez estaban dos compadres, perdón, me da la palabra, y que un compadre le dice al otro, tengo mucha hambre, compadre. Dice, hay que hacer algo. Dice, no le hace que robemos. Dice, bueno, ¿y qué hacemos? Dice, no, pues vamos a asomarnos por la barda a ver qué se ve. Y dice que se asomaron a una barda y uno se asoma primero. Y dice que ve muchas gallinas y las escuchan. Las gallinas ahí, las gallinas haciendo ruido. Y que de repente sale el que cuidaba a las gallinas y ¡bah! Le pega en la boca. ¿Qué hace el compadre? ¿Qué pasó, compadre? Dice, compadre, las gallinas están bien grandes, ya están listas. Dice, sí, asómese. Por eso le dije que era un mal chiste. Era una manera de decir, en vez de mostrar tragedia, me voy a alegrar. Y yo creo que en la fe cristiana, hermano, debemos de ser muy igual. Ya no llore. Ya no se aflija. Mejor vaya a la presencia de Dios y diga, aquí me voy a gozar. Mejor refúgiese en las promesas de Dios y dígale, tú dijiste que esto es mejor. 2. ¿Qué producen las aflicciones? Bueno, dice la Biblia de acuerdo a Santiago 1:3. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce, ¿qué dice? Perseverancia.
¿Sabía usted que las aflicciones que vienen de parte de Dios tienen la característica principal, primordial, específica de producir perseverancia? Entonces, ¿por qué me siento triste, pastor? ¿Por qué me siento confundido? ¿Por qué me desanimo? Porque humanamente hablando tiene ese sentimiento, pero espiritualmente hablando es muy diferente. Y la palabra que se utiliza aquí en la versión castellana, que es perseverancia, fíjese que es una palabra un poquito graciosa del griego que significa upomoné. Y la palabra upomoné, traducida del lenguaje antiguo al lenguaje actual, es una expresión etimológica que la palabra upo significa permanecer debajo de. Y la palabra moné significa básicamente sin o mantenerte resistente o perseverar en la resistencia. En otras palabras, cuando le decía Santiago a la iglesia, las pruebas de Dios son cosas, les decía, que tú las vas a cargar, metafóricamente hablando. Dice, pero no te preocupes, sí las puedes cargar. Y no solo las puedes cargar hasta que Dios quiera. Es como los niños. Los niños tú les das una bolsa de mandado. ¿Y qué dice el niño chiquito? Ya me cansé. Pero si tú le dices, mira, si de aquí a allá te la llevas, te voy a llevar a comer una nieve. ¿Qué dice el niño? Nada. Se va con la bolsa, porque en realidad sí tiene la resistencia. De la misma manera, upomoné o resistencia, como dice aquí, o perseverancia, como dice Santiago, dice, las pruebas que Dios permite, las aflicciones que Dios trae a nuestra vida, dice, tienen el propósito de que tú las cargues. En otras palabras, vas a sentir la sensación del peso. ¿Por qué le voy a decir una cosa, hermano? ¿Cuántas veces no quisiéramos ver la prueba, ver la aflicción, pero que no nos afectara, que no nos golpeara, que no nos tocara, que no nos dañara, que no nos sacara lágrimas, como si fuera simplemente una teoría? Pero no. La realidad es que se encarnan los problemas. La realidad es que late el cuerpo, se siente, se lastima, se orilla a sentirse débil. Pero dice el escritor Santiago, las pruebas que Dios trae, las aflicciones que Dios trae, son resistentes para ti. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. ¿Sabías tú que cuando una persona va al gimnasio, es muy común que las primeras veces sale muy mal? Yo sé que aquí hay varios, ya me han platicado, que las primeras veces que van, les va muy mal. O desde la primera vez les va bien, hermanos. ¿Sí? No, ¿verdad? Generalmente las primeras veces les va fatal y las primeras veces quieren renunciar. Y las primeras veces dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero dicen los que saben que los beneficios que trae el levantar pesas o el hacer ejercicio en los gimnasios, dicen que es un beneficio muy interesante y se lo voy a explicar brevemente porque lo vamos a ilustrar a la palabra de Dios. Se dice que las personas que suelen levantar pesas tardan de 4 a 6 semanas para que sus músculos y sus tejidos, ese es un estudio que yo revisé, posiblemente usted tiene otro dato, sus músculos y sus tejidos comiencen a fortalecerse dentro de él. O sea que en otras palabras, de 4 a 6 semanas va a estar levantando peso, va a sudar, va a salir cansado, va a terminar deshidratado, va a amanecer con los brazos adoloridos, pero, ¿qué cree? Pero no va a pasar nada, va a seguir igual de flaco con sus brazos que no tienen molleros. Hasta los 6 semanas. ¿Sabías tú que cuando Dios nos está probando y Dios nos lleva en ese estado de aflicción, es muy común que nosotros, algunos cristianos, luego nos quejamos? Esa incomodidad es natural, pero hay otros cristianos que aguantan más, que dicen, bueno, Señor, pues tú estás en el asunto, y tragan saliva y se limpian las lágrimas. Y yo sé que hay otros cristianos que ya en la madurez caminan, se cansan, pero la realidad es que puede suceder que en algún momento en la fe cristiana, en esos escenarios de la vida, decimos, no estoy viendo avance. Estoy orando, estoy buscando, estoy esperando, me estoy alegrando y no veo avance. ¿Qué crees, hermano?
en realidad tu músculo todavía no está creciendo. Pero los entrenadores saben perfectamente que cuando están entrenando a las personas, les tienen que hacer entender que es un proceso que toma tiempo. Y lo que decía lo que decía el escritor Santiago aquí, decía lo siguiente: las aflicciones de Dios, cuando tú las cargas, fíjese cómo decían, lo voy a parafrasear, decía, te van a hacer resistente. O sea, en otras palabras, tú piensas que no puedes con lo que estás viviendo. Tú piensas que no puedes y que no vas a terminar y que no lo vas a lograr y que te vas a desesperar. Es lo que tú piensas, lo que yo pienso. Pero upomoné significa vas a permanecer el tiempo necesario hasta soportar, hasta que Dios termine de hacer su obra. ¿Y cuándo va a terminar, Señor? Porque ya tengo como 6 cuadras que me prometiste la nieve y no me has dado nada. Yo como recuerdo cuando una etapa, en muchos años atrás, hermanos, que íbamos por nuestros hijos a la escuela a pie. Y estaba el sol muy fuerte, hermanos. Y yo sé, mis hijos a veces me dicen, no menciones mi nombre, papá. No se preocupe, no voy a decir que era Josué. Pero yo recuerdo, hermano, que salíamos de la escuela a 3 de la tarde, el sol a todo lo que daba. Y yo recuerdo que íbamos caminando y de repente pues, se cansaba, pero yo no lo quería cargar, hermano. Estaba muy grande. Y yo recuerdo que, lo chantajeaba. Pastor, bueno, son técnicas de hijos, de papás, ¿verdad? Mire, hijo, si llegas de aquí a ahí, ¿qué? No, pues te compro algo. Y llegábamos. ¿Y qué cree que le decía a veces, hermano? No era de aquí a aquí, avánzale 2 cuadras más. Y luego, no, es que ya, no, hombre. Y lo íbamos llegando y se le olvidaba. Y a la 3ª cuadra se volvía a acordar. Y me decía, pero ya pasamos 3 cuadras. Se te fue la oportunidad. Ya camínale hasta llegar a la casa. Porque en realidad la resistencia nosotros la medimos en base a lo que nosotros estamos sintiendo. Pero generalmente las personas que saben más que nosotros, como nuestros padres, como un doctor, como un nutriólogo, como los entrenadores, esas personas que se dedican a eso, saben que en realidad la resistencia del cuerpo humano tiene mucha fuerza aún. Imagínate el Dios que nos salvó, el Dios que nos perdonó, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Él sabe que tú aguantas más, Él sabe que tú soportas más, Él sabe que lo que estás viviendo te está causando dolencia, pero Él sabe que cuando termines ya no serás la misma persona. Serás un hombre de más fe, serás un hombre de mayor paciencia, serás un hombre que desarrolle más las virtudes de Cristo en ti y en mí. Hermano mío, no te canses. Muchos cristianos abandonan la fe porque desafortunada y tristemente las pruebas que Dios mismo pone, ellos terminan renunciando. Y la pregunta de muchos es, ¿entonces Dios es culpable? No. Dios lo quería hacer crecer. Dios lo quería hacer madurar. Dios lo quería que tuviera más virtudes. Dios lo quería que aprendiera más. Sin embargo, uno mismo renuncia. Uno mismo renuncia. No renuncies, hermano. Sigue confiando en Dios. Porque la perseverancia, en otras versiones, en el mismo verso, significa los hará más pacientes. Porque sí, hermano, definitivamente que ante la aflicción, ser perseverante nos hace más pacientes. Otra versión dice, producirá en ti firmeza. Otra versión dice, a constancia va a tener la oportunidad de desarrollarte. Otra versión dice, produce constancia. Y una más dice, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Yo creo que si tú le preguntas a los cristianos maduros, que habemos aquí algunos, lo digo con mucho respeto, no es clasismo. Yo creo que todos te vamos a compartir un sentimiento muy, muy común. Nunca pensamos que íbamos a superar ciertas cosas. Porque hay muchas cosas en nuestra vida, en la madurez, hermanos, que llegamos a pensar que no las íbamos a superar. Y le voy a poner ejemplos. Hermanos en la fe cuando pierden un ser querido, un padre o un hijo. Es un dolor inmenso.
que teóricamente hablando se piensa que es insuperable. Teóricamente hablando. Pero en realidad cuando entendemos que Dios está en el asunto y que Él tuvo en su soberana voluntad la razón por qué lo hizo, ahí está nuestro consuelo en ese tiempo del dolor. Ahí está. Hermanos que han padecido enfermedades y que posiblemente ellos dicen, yo ni siquiera estoy relacionado con estas enfermedades, nadie de mi familia. Y uno piensa que es difícil poderlas soportar y poderlas mantener. Es que en realidad a veces pensamos que esas cosas nos van a botar la cabeza y nos van a hacer desconfiar de Dios. Pero ¿sabes qué aprendemos? Aprendemos que al final del día nuestra vida está en las manos de Dios. Al final del día aprendemos que Dios está al control de todo. Y por eso decía, en este caso, Santiago decía, las pruebas te van a hacer que tu fe permanezca, te van a hacer upomoné, van a hacer que resistas y lo que tú piensas que era difícil de resistir, te van a hacer más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque tanto se levantan las pesas que llega un punto en donde esa fuerza de las pesas que se levantan ya no tiene el mismo efecto que cuando las levantaste por primera vez. Ahora tus músculos se acostumbraron y vas a tener que levantar más porque ya no van a ser suficientes para ti. En la fe cristiana es igual. Cuando esa aflicción, esa prueba que estás viviendo, la puedes llevar adelante, la sobrellevas, caminas con Dios. Mira, vas a voltear hacia atrás y vas a decir, en realidad pensé que no podía, pero aquella que viene más enfrente, sé que Dios va a seguir conmigo todavía. Y vas a despertar la fe cristiana que tanto hace falta para madurar. ¿Qué propósito tienen las aflicciones entonces en mi vida? Dice el verso 4, capítulo 1 de Santiago, dice, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros y no os falte o no les falte, ¿qué dice? Nada. ¿Sabes a dónde nos llevan los tiempos de aflicción de Dios? ¿Sabes hacia dónde lleva el propósito? A la madurez, pero específicamente a la perfección. Cuando tú lees en la Biblia, en algunas ocasiones, la palabra perfecto no se refiere al atributo de Dios, se refiere al estado maduro de las cosas. Por ejemplo, cuando tú compras un fruto, y el fruto está en su estado maduro, en realidad está en un estado perfecto, en donde tiene sabor, en donde tiene jugo de ser necesario, o en donde va a cumplir el estado máximo de ese fruto. Cuando dijo Santiago, dijo, las pruebas, las aflicciones, tienen como propósito madurarte, llevarte al estado perfecto que Dios quiere para ti. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Son los escalones que vamos subiendo en la fe cristiana. Aunque parezca extraño, hermano, y aunque la Biblia no da a detalle de manera ilustrativa cómo es que vamos creciendo en la fe, quisiéramos que hubiera una base bíblica que dijera, mira, si ya pasaste por este problema, ya pasaste el curso número 1. Quisiéramos que estuviera así, ¿verdad? Y iríamos a un examen de nuestras vidas y diríamos, ¿en qué curso voy, Señor? No hay en la Biblia. Pero lo que sí hay en la Biblia es el tiempo del estado por el que vamos viviendo los cristianos. ¿A qué me refiero? Me refiero a los momentos cuando en la comunión con Dios nosotros vamos dándonos cuenta que ya confiamos más en Dios. Nos vamos dando cuenta que vamos creciendo en paciencia. Nos vamos dando cuenta que ya no nos alteramos como antes. Nos vamos dando cuenta que en realidad, aunque las cosas están ahí, ya no reaccionamos como antes. Y sabes, hermano, eso es bueno. Porque ahí es en donde entendemos a través del Espíritu Santo que nuestra vida está creciendo. Cuando Dios permite la aflicción en tu vida, Dios no quiere verte sufrir, aunque sufres. Lo que Dios quiere es que aprendamos a comprender que esto es parte de su propósito y de nuestro crecimiento. Les voy a platicar algo que yo he observado mucho de esta frontera. Yo he observado mucho que las personas, cuando viven en Juárez, porque yo tuve esa experiencia, las personas
suelen tener una fe más sólida. No estoy comparando, hermano, pero es una verdad. Porque las personas saben lo que es literalmente no tener dinero y tener que doblar las rodillas y decirle a Dios, haz un milagro. Las personas saben lo que es pararse literalmente en las paradas de las ruteras, así se llama en Juárez, y no traer dinero en la bolsa y a ver si pasa alguien y los lleva. Las personas saben lo que es abrir un refri y literalmente no tener comida y tener familia. Las personas saben lo que es estar enfermo y no tener seguro o dinero para pagar una clínica. Y allá, las personas, sinceramente, hermano, aprenden a hacer y a entender que cuando Dios prueba, aprenden a comprender las aflicciones de Dios, crecen y se hacen sólidos en la fe cristiana más rápido. Más rápido. Y cuando muchos cristianos emigran a Estados Unidos o a cualquier lado de este país y se dan cuenta que hay muchas facilidades, hay seguro de salud, hay seguro de alimentación, te pueden ayudar para pagar tu renta, te dan un carro a crédito, aunque a veces no puedes dar nada o no traes dinero, becas te ayudan para estudiar y hay un montón de prestaciones en este país, bendito sea Dios. Yo he observado que el proceso de la aflicción, el proceso de las pruebas de muchos cristianos, lejos de ayudarlos, los perjudica. Y empiezan a entrar en un estado de retroceso, de niñez espiritual. Yo llegué a ver hermanos que llegaban a la iglesia a medio culto y algunos los juzgaban. Y es que el hermano en realidad se iba caminando para ir a la iglesia, literalmente caminaba kilómetros en Juárez. Y los juzgaban los que no sabían. Y los que sí sabíamos decíamos, es que se vino caminando. Y llegaba a la iglesia y el hermano se gozaba como si hubiera ido en una limusina. Le entregaba a Dios todo su corazón. Y esos mismos hermanos a veces nos tocaba verlos afuera, esperando la rutera porque tampoco tenían dinero, o esperando un aventón, o nos los topábamos caminando rumbo a la iglesia, a sus casas, perdón. Se desarrolla ante ciertos escenarios, se desarrolla más las aflicciones y nos llevan a una solidez cristiana. Aquí hay cristianos que deben de entender, perdón que lo diga de esta manera, que deben de entender que lo que están padeciendo, y usted no, pastor, le estoy hablando a usted, deben de entender que lo que están padeciendo, lejos de verlo como una debilidad, como una confusión, o como algo que Dios está fuera de lugar, o que no está enterado, deberías de comprender, vuelvo a repetir, que en realidad Dios te está ayudando, que en realidad Dios quiere que crezcas, que en realidad Dios quiere que confíes en Él, pero Dios, conforme a su palabra y conforme a su carácter, Él va a hacer lo que está hasta la cuenta en su corazón para que nosotros tomemos la iniciativa de hacer los cambios. Esto no se trata de resistencia emocional, ni tampoco se trata de tener más dinero o tener más ventajas, no. Esto es total, netamente espiritual. Esto tiene que ver con mi condición, mi conducta, mi corazón, en cómo estoy tomando lo que estoy viviendo en este momento. Lo he dicho muchas veces. Cada vez que nosotros enseñamos y que predicamos, yo sé que en cada uno de ustedes hay una historia. Yo sé que aquí pueden cantar y se pueden gozar, pero yo sé que cuando salen de la iglesia, hermanos, como cualquier otro creyente, yo sé que tienen aflicciones, yo sé que tienen luchas, yo sé que tienen pruebas, y yo sé que algunas veces nomás nos limpiamos las lágrimas, y yo sé que en otras ocasiones intentamos ignorar el problema, pero ignorar el problema no es la solución. Ignorar el problema no es realmente la solución. La solución es crecer en la fe. La solución es poner nuestra confianza en Dios. La solución es dejar que Dios haga que en nuestro interior en realidad se vaya formando la madurez de la que habló en este caso Santiago. Dice el Salmo 22, 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,
ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Este es un salmo davídico. David sabía lo que era ser afligido. Y David nunca escondió ese sentimiento delante de Dios. Pero algo que se caracterizaba en la vida de David es que aunque él sentía en carne todo ese peso de incomodidad y de aflicción, David continuaba. No dejes de gozarte. Muchos se dejan de gozar porque no la están viviendo bien. No dejes de servir a Dios. Muchos dejan de servir a Dios porque no la están viviendo bien. No dejes de crecer en la fe. Muchos dejan de crecer porque ya no la están viviendo bien. Si pusiéramos en nuestra balanza las aflicciones que vivimos día a día, muchos cristianos, racionalmente hablando, dejaríamos de hacer lo que hacemos en la comunión con Dios. Porque tenemos muchos motivos para abandonar lo que hacemos. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque sabemos que detrás de todo Dios está ahí. Y sabemos que Dios lo permite. Y sabemos que esto tiene un bien para nosotros. Y sabemos que Dios está formando en nosotros una nueva y mejor mentalidad. Está formando en nosotros un mejor espíritu para comunicarnos con Él, metafóricamente hablando me refiero. Está produciendo en nosotros que los dones crezcan más para su gloria. Ningún creyente va a crecer por el hecho de tener buenos deseos. Todos pasamos por el crisol, todos pasamos por la aflicción, todos pasamos por el dolor. Pero al final del día viene la ventaja de que Dios está haciendo algo bueno y algo a favor sobre nosotros, hermano mío. Tienes que verlo de esa manera. ¿Por qué, pastor? No es cierto, yo lo único que veo atravesado son los problemas, lo único que veo atravesado es la impotencia, lo único que veo atravesado es que las cosas no cambian. Tienes razón, pero hipomoné, Dios te dio la capacidad para resistir el tiempo necesario hasta que Él decida cambiar las cosas y poder crecer para la gloria de Dios. Pero eso sucede cuando decides darte cuenta que las aflicciones vienen de parte de Dios. Vente, hija, acompáñame. A veces las aflicciones se nos ven como los niños. Cuando un niño está enfermo, ¿cómo lo identificamos? Dejan de andar de vagos, ¿verdad, hermanos? No hablan, están sentaditos, como los pollitos, ¿verdad? Se les cae la cabecita. Y luego nosotros decimos como adultos, prefiero verlo corriendo y haciendo vagancias que enfermo. Es cierto. A veces así nos comportamos espiritualmente hablando. ¿Pero qué crees? Dios no tiene la intención de mover el dedo del renglón. Dios tiene la intención de que tú y yo, hasta el tiempo que sea necesario, pasemos esa prueba. Pasemos esa aflicción. Esto me lo enseñó una hermana hace muchos años. Como muchos consejos que me dieron muchos hermanos en mi adolescencia, en mi juventud, los tengo muy presentes. Yo llegaba a la iglesia triste, hermano, la verdad. Estaba muy jovencito. Diferentes razones, no voy a entrar en detalles, pero llegaba triste. Y me agarraban y me decían, ¿qué tienes? Y les contaba mi problema. ¿Y sabe qué me decían? Me decían, dale en la torre al diablo. Yo decía, ¿cómo? Dice, canta más fuerte. Yo decía, órale. Dale en la torre al diablo, ayuna. Dale a la torre al diablo, ora más fuerte. Y ante mi inocencia, ante mi falta de juicio, mi falta de maleza, hermano, ¿verdad?
Que yo le diga a uno de esas cosas a uno que otro hermano decir, ayune usted. Yo lo hacía. Y funcionaba. Y le voy a decir cuál era el tema que a mí me afligía mucho. La muerte de mi padre. Mucho me afligió por años. Y me era muy difícil pensarlo de esa manera. Pero entendí que en realidad Dios permite que pasen cosas que nos duelen para nuestro crecimiento. Yo lo entendí, hermanos. Yo sí quisiera tener a mi padre vivo, pero yo lo entendí que Dios lo permitió. Esa es mi historia. Nomás le conté un pedacito, no hay razón para entrar en más. Pero doblaba mis rodillas y se me salían las lágrimas de dolor y empezaba a cantar. Ahí en el altar. Llegaba a mi casa y era imposible no pensar en mi problema. Y me iba a mi cuarto, me quedaba en una esquina y ahí le decía a Dios: tú eres bueno, tú estás conmigo. Y le empezaba a decir: ayúdame, porque esto es insoportable. Fueron años, hermanos, años. Aprendí que en realidad sí pude resistir la muerte de mi padre. Upomone. Aprendí que en realidad sí se puede entender que Dios permite porque pasen las cosas. Aprendí que en realidad Dios nunca estuvo ausente de lo que hizo. Nunca. Yo sé que usted tiene su dolor, su historia, su aflicción, su tribulación. Yo sé que usted tiene la suya. Pero yo le quiero decir algo en esta tarde, ya para finalizar. Tienes que aprender junto conmigo que Dios permite las aflicciones. Él las permite. Él está ahí. Y ya no vale la pena preguntar ¿por qué? Ya lo sabemos, porque Él es bueno, porque Él es sabio, porque Él es soberano, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, lo más correcto es decir: entonces ayúdame a crecer, ayúdame a avanzar, ayúdame a madurar. Y Dios lo va haciendo, hermano. Toma tiempo, sí, toma tiempo, pero lo vas a lograr. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde.